Había nacido hijo de un maestro de escuela y sobrino de un cura. A los 15 años ya vestía de blanco y debutaba en la cancha, iniciando una carrera que se prolongaría durante 3 intensas décadas. De Salvador Arriola y Darraga se decía algo que habla por sí solo. Era el único al que obedecía Guillermo Amuchastegui. Querido y respetado, se ganó un lugar propio en la historia de la cesta punta. En Hialeah, el primer frontón de la Florida, unos empresarios lo llamaron cuando todavía no había cumplido los 20 años. Le confiaron una tarea enorme: levantar un nuevo cuadro de pelotaris, buscar un intendente, organizarlo todo, en definitiva. De aquella aventura nació el Biscayne, germen del actual Miami Hialeah. Fue estelarista en las mejores plazas. Se casó tarde, a los 39 años, en México, con María Teresa Barrenechea. Colgó la cesta en 1950, cuando Cosío le ofreció la intendencia del Frontón México, propuesta que rechazó. Tiempo después, se le vio en el Metropolitano, donde ejercía como corredor de apuestas en un frontón donde jugaban las raquetistas. Hombre culto, hecho a sí mismo, fue la cara limpia y luminosa de un deporte a menudo injustamente estereotipado. Honesto, cabal, humilde, así lo recuerdan. Y así lo honran su hijo Salvador y sus nietos, Iker y Mikel, que siguen guardando su memoria. Hoy en Chic Chac nos acompaña Salvador Arriola Barrenechea, el hijo del profesor, como lo apodaban. Un hombre con un currículum propio y deslumbrante. Economista y diplomático, embajador de México en Uruguay y Guatemala, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, cónsul general en Brasil y además autor de un libro indispensable para comprender la diáspora vasca, Entre robles y ahuehuetes, escrito como homenaje a su padre, aquel hijo de maestro de escuela que el tiempo convirtió en un vasco universal. Con él hablaremos hoy de memoria y de legado, de un padre y de una época, y también, como no, del Día de la Diáspora Vasca, que se celebrará en Marquina Xemén el 8 de septiembre. Salvador, bienvenido a Chic Chac. ¿Cómo estás? Bueno, muy honrado. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Para mí es un verdadero placer estar contigo y con los oyentes. Me emociona mucho hablar sobre todo del legado de mi padre, que tuvo que ver claramente con mi desarrollo profesional y adicionalmente con el desarrollo profesional y deportivo de mío y de sus nietos. Creo que eh, va a ser muy agradable el poder conversar contigo y con ustedes para confirmar la vida que tuvo ese pelotari nacido en Marquina Gemén. Muchas gracias. Una vida fascinante en un tiempo no menos increíble también, la que vivió vuestro padre, teniendo en cuenta que ya a los 15 años ya había debutado, ya había estado en Madrid y seguidamente va a La Habana, luego va a Miami. O sea, a día de hoy, me cuesta creer a mí, Salvador, que el hijo de un maestro de escuela, teniendo en cuenta, pues bueno, que el maestro de escuela tenía su categoría y tenía su criterio, permitiera a un chavalín salir de casa y emprender una aventura que duró 30 años como profesional. Es una gran interrogante. Yo me haría la misma pregunta. Eh, Quizá era la ola que había, que se despertaban varios de los pueblos, no solamente en Marquina, sino en Motrico, en Ondarroa y en otros, en Marquina Echeverría en la época, ¿no? Y algunos otros pueblos cercanos de Guipúzcoa, en donde Marquina, como lugar central de la captación de estos niños y jóvenes,
empezaba a vincularse a los frontones tradicionales. No hay que olvidar que Marquina tuvo una excepcional época cuando se reunían ahí los grandes de la época, ¿no? Por ejemplo, y me refiero a Navarrete, a Herdosa, a Teodoro, a Isidoro, tengo aquí un listado más completo, a Marcelino, a Arnedillo, Teodoro, Salsamendi, Eguiluz, Casales, que ensayaban en el frontón de Marquina, ¿no? Y ahí pues era todo un espectáculo, dado que ellos eran ya figuras que jugaban del otro lado del Atlántico, adicionalmente a Barcelona, que era una plaza muy importante, ¿no? Los vascos, Salvador, tenemos una pega, diría yo, algo que a pesar de tener todo ese legado recibido, toda esa aportación a la diáspora, incluso al mundo, no somos dados a vendernos. Te voy a leer una reflexión de Paco Turrillas, Francisco Turrillas, el que fue director de Cancha, y Sí, a lo ver, conocí. a ver lo conociste. Sí, 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 sí. bueno, en el libro Neuk, en la introducción, dice algo así como, entre otras cosas, el vasco, salvo rarísimas excepciones, pese a la fama de fanfarrón que le rodea, es un hombre más bien corto y tímido. Esa aparatosa fanfarronería hasta pudiera interpretarse como una reacción defensiva de la apuntada timidez. Esta circunstancia motivó el que los pelotaris de otras épocas, como los de la presente, nunca consideraran meritorio ni excepcional sus vidas, particular o deportivamente consideradas. No abrieron la boca porque estimaban que nada tenían que decir. ¿Qué te, qué te suscita esta reflexión de Turrillas? Yo he leído con tremendo interés el libro escrito por ti, Entre Robles y Ahuehuetes, que es al final una reivindicación de la aportación de los vascos en la diáspora, pero cara al mundo, ofreciendo al mundo en diferentes terrenos como la economía, la religión, la enseñanza, la navegación. Y sin embargo, los vascos y ya trayendo el tema, ¿no?, a lo nuestro, a la pelota, qué poco se ha reflejado, y me viene a la memoria la figura de vuestro padre, porque salvo algunos que nos interesan los temas relacionados con la historia del Jai Alai, casi todos hemos oído hablar de Herdoza Menor, de Guillermo, ¿no?, del Potro Pradera, quien en el anterior episodio entrevistaba a su hijo, y sin embargo, dos figuras claves o dos figuras referenciales, en mi opinión, como son Paco Berrondo o Salvador Aldiola, han pasado casi desapercibidos. Y en el caso de vuestro padre, la aportación suya fue fundamental y como pieza principal o una de las principales que cambió casi la historia del Jai Alai en el momento en que él se encarga, como he dicho en la introducción, de crear, organizar toda la logística de un cuadro y darle andadura a un frontón que hasta hace poquitos años ha estado funcionando y además el año que viene se va a poner en marcha, aunque de otra manera, ¿no? Bueno, que tampoco nos vamos a entrar. La aportación de vuestro padre yo creo que fue fundamental y me llama la atención es cómo aquellos empresarios que arriesgaban su dinero, aquellos compañeros que dejaban casi su destino en manos de un chaval de 17 o 18 años, es digno de estudio o al menos de reflexión. ¿Cómo lo ve su hijo tantos años después? Bueno, yo emocionado porque yo viví dos Salvadores Arriolas, ¿no? Primero, el destacado pelotari, ¿no? El que, como bien decías, desde muy chico utilizó la herramienta de mimbre para dar la vuelta a los frontones diversos que había tanto en América como en España, ¿no? Y la otra es el Salvador Arriola dedicado al análisis y al estudio de la historia y de la geografía. Él en Miami, por ejemplo, precisamente,
se dedicó a estudiar inglés, pero entre otras cosas para poder entender lo que decía la famosa revista del National Geographic, ¿no? Y que ese sentimientos de saber más me los transmitió a mí cuando caminábamos por el famoso bosque de Chapultepec, que es una verdadera joya y un gran activo de la Ciudad de México. Y ahí me hablaba tanto de sus experiencias como pelotari, sus experiencias de haber conocido y jugado con Navarrete y con Verdosa Menor, entre otros, ¿no? Y al propio tiempo de transmitirme la urgente necesidad de que el mundo conociera las aportaciones del pueblo vasco, ¿no? Esas dos fueron mis principales guías en el curso de mi vida, y tuve la ocasión de conocer a muchos pelotaris, muchos de ellos amigos de él, y además haber visto en el Frontón México en los años 50, 60, 70 a los mejores de la época, y haber vivido muchas anécdotas, tanto de mi padre, que vivió anécdotas extraordinarias en México, por ejemplo, con la muerte de Irigoyen y con el accidente de Eulacia y con eh, otras muchas, bueno, con los temas que tenían que ver con Guillermo, ¿no? De la reacción de los compañeros pelotaris hacia Guillermo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, como yo me había dedicado y me dediqué a los asuntos internacionales, cada vez que yo iba a algún país latinoamericano, él me decía, bueno, ¿y por qué no vas y buscas los antecedentes de X, Y o Z, vasco, jesuita o conquistador o navegante que llegó a esas tierras y que fue fundamental, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, hay un hecho que es importantísimo. Yo estaba en Sao Paulo en el año del 2004, cuando se cumplieron los 450 años de esa ciudad, que es la ciudad más grande que hay en América Latina. No solamente, no es la más poblada, porque esa es la Ciudad de México, pero el estado de Sao Paulo es prácticamente el 30% del Producto Interno Bruto de Brasil. Y esa ciudad fue fundada por un vasco, ¿no? Por un vasco que hasta hace poco hicieron ya santo, ¿no? Que fue José de Anchieta, pariente de San Ignacio, nacido su padre en Urrestilla, en Guipúzcoa, ¿no? Y que fue el primero que puso una piedra, la piedra de la primera iglesia en Sao Paulo. Esa es una emoción extraordinaria, ¿no? Y la principal carretera que hay al más grande puerto de Brasil, que es Santos, se llama Anchieta. La principal entidad cultural del estado de Sao Paulo es Anchieta. Y así por delante, ¿no? Yo le pedí entonces al entonces alcalde de Azpeitia que fuese a homenajear a Anchieta a Sao Paulo. Y le llevó un cuadro maravilloso con el escudo de Anchieta, que entregó a la iglesia, a la iglesia donde se construyó, la primera iglesia que se construyó, que fue la piedra que él puso, ¿no? Con un marco de madera precioso hecho en Azpeitia, y que fue pues el mejor homenaje que se pudo haber hecho a él, ¿no? Y fue mi padre quien me dijo, es que hubo un personaje jesuita que se llamaba Anchieta, y yo puedo asegurar que en el País Vasco nadie sabe quién fue Anchieta, eso es lo terrible. Y así como lo terrible es que nadie sepa que que el año que viene se cumplirán 100, pero ya se cumplieron un poco más con la entrada, con el frontón del Jayalí en el 24, ¿no? Que ese pie deportivo vasco, ¿no? Fue el más importante pie deportivo del deporte profesional que hubo en la Florida, ¿no? Y que generó multitud de frontones en donde tú jugaste, ¿no? Y fuiste testigo práctico de ello, ¿no? Y en donde en el gobierno, en la sociedad vasca, etcétera, etcétera, en las instituciones, nadie tiene idea de la contribución que el deporte vasco hizo en la Florida y en los Estados Unidos. En favor de la Florida, en favor de Estados Unidos y en favor de la población vasca, ¿no? Entonces, es muy triste que esos hechos tan fundamentales pasen desapercibidos. Y esos eran los dos
elementos fundamentales de las pláticas con mi padre, ¿no? Y, Salvador, esa desidia o esa falta de interés en conocer nuestro pasado, nuestro legado, ¿a qué lo achacas, no? Desde la distancia tendemos a idealizar el país. A mí me ha pasado, ¿no? Estuve bastantes años sin venir a Euskal Herria, o cuando venía por poquito tiempo y regresaba, y uno tiende a idealizar el país, ¿no? Entonces, luego, por otra parte, pasas años aquí y te das cuenta de que a mucha gente le importa un carajo muchas contribuciones de estos personajes que en otro país recibirían un homenaje, qué sé yo, otro reconocimiento. Claro, Los vascos claro. hemos perdido un poquito, no sé, tal vez achacando lo que decía Turrillas, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué lo vamos a contar? Sí, bueno, yo creo que también tiene que ver con los antecedentes, ¿no? Yo creo que hubo, pues, desgraciadamente, herencias de la guerra civil que impidieron que el tema vasco fuese reconocido, ¿no? Eh, por ejemplo, hace 4 días yo fui a comer con mi esposa a un restaurante aquí en Madrid y nos atendió una muchacha de Orio, ¿no? Y que tiene un novio venezolano. Entonces, y el novio es de una ciudad que se llama Ciudad Bolívar, que es una zona petrolera muy importante. Y entonces yo le dije, oye, cuando vayan a Euskadi, vayan a Marquina, a Bolívar, a la Puebla de Bolívar. Dice, ¿que a dónde? A la Puebla de Bolívar. No sabía qué había hecho Bolívar. Y Bolívar, y yo tengo en el libro hay toda una referencia precisa de los personajes que no solamente Bolívar, desde Iturbide en México y otros muchos más, ¿no? En México, echaron a andar pues la principal tarea, que fue la independencia. Y eso fue en toda Centroamérica, eso fue en Colombia, eso fue en Venezuela, eso fue en Argentina, eso fue en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, etcétera, ¿no? Uruguay. Entonces, es lamentable que en las escuelas no se haya podido armar o diseñar un proyecto de conocimiento de la propia historia de los vascos, ¿no? Y sí, creo yo que todo ese no hacer fue resultado en gran parte de la presencia pues, terrible del español en la cultura vasca, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando fui a Berriatúa la primera vez, pues prácticamente los caseríos eran los únicos que hablaban en euskera y en el pueblo se escondían por hablar en euskera, ¿no? Era tal el drama, ¿no? Pues entonces ahí hay una raíz que explica tal vez esto, ¿no? Has mencionado Sao Paulo, Salvador, y hubo Sí, varios frontones también. Los profesionales jugaron en Brasil, en esa sí, ciudad en concreto, y más de uno además. Y sí, cómo no. poco sabemos de esa historia. Sí, efectivamente, hubo en Río y en Sao Paulo, en las dos ciudades más importantes, ¿no? En Sao Paulo dos frontones por lo menos, y en Río hubo igualmente uno. Yo diría que hay, por ejemplo, en Guatemala hubo un frontón profesional, ¿no? En Costa Rica también se jugó. Bueno, no sabía yo eso, ¿no? Sí, Y sí. lo hubo en Bogotá y los hubo bueno, en el Uruguay, yo viví en Uruguay, y ahí hay un frontón maravilloso, maravilloso, que está en la ciudad de Colonia, en la frontera con Argentina, y es un frontón que se construyó a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, junto con un hipódromo y con una plaza de toros. Y el frontón tiene 60 metros, es un frontón todavía bastante adecuado para jugar. Ahí se jugó un mundial en el Uruguay de cesta, ¿no? Entre otros. Y hay otro más en Montevideo que se llama el Frontón del Cilindro, ¿no? De hecho, Salvador, estaba yo reflexionando un poco sobre el Día de la Diáspora, el 8 de septiembre, y sobre nuestra historia del High Line. Gracias a un puñado de vascos que emigraron a la Argentina, que tomaron conciencia de sus orígenes, fundaron un club, Laura Bat, y a raíz de eso
hay un mecenas, no recuerdo ahora el nombre, que es el que pone el dinero y construyen el frontón Plaza Éuskara. Y mandan un emisario a Madrid a contratar a la gran figura de entonces que era Chiquito de Eibar. Claro. Y como avanzadilla van Chiquito de Eibar y un tal Vega de Donosti, de San Sebastián, los dos van de prueba con unos sueldos formidables, porque ya había pelotarios locales con buen nivel de juego. Y ahí arranca todo, gracias a la diáspora. Si Claro. el vasco, o sea que consciente de sus raíces, conscientes del potencial que encerraba un deporte que entonces no competía con los demás, porque estamos hablando el último cuarto del siglo XIX, Sí, y volvemos a lo mismo, qué poco sabemos, que no sé si somos desagradecidos. sí, sí. Yo tengo una anécdota, por cierto, de mi infancia, porque en Acapulco había un frontón, el famoso frontón de Caletilla, ¿no? Que era un frontón bastante, eh, ada- digamos, agradable para jugar a la pelota, ¿no? Y con dimensiones apropiadas. Y en Acapulco vivía, y yo iba todos los años con mi madre, mi padre y mi hermana a pasar las vacaciones. Había un viejo marquinés llamado Juan Casalis y su hermana Pachi, que vivían ahí. Hermano de Ricardo Casalis, del gran pelotario de la época de Navarrete, etcétera, ¿no? Y él contaba una historia preciosa, él era pelotario de mano, y decidió, en esas épocas de Chiquito de Eibar, ir a la Pampa Argentina, algo de lo que tampoco se dice nada. La Pampa Argentina fue el granero de América, ¿no? Y gracias a la Pampa Argentina se envió comida, granos, a España en la época difícil después de la guerra, ¿no? Y ahí estaba lleno de vascos, principalmente vascos franceses y vascos, principalmente vascos franceses, diría yo. Y ahí había frontones en La Pampa. Entonces Casalis lo que hizo se fue a esa zona y llegaba a un pueblo y ahí desafiaba al mejor pelotario de mano que hubiera en el pueblo. Y se jugaba el mes de estancia en el pueblo y la comida. Y así recorrió La Pampa. Es una maravilla. Y es la época de Chiquito de Ibar, ¿no? Sí, sí. Salvador, vuestro padre, como hemos dicho antes, tuvo una enorme influencia en el arranque de Miami High Alive. Ya le venía de serie, le venía ese capacidad de liderazgo, esa gestión de equipos que dicen ahora en la jerga empresarial, ¿no? Él lo tenía ya como algo, como los pelotarios, ¿no? Hay pelotarios que saltan a la cancha de chavales y ya se les ve que tienen algo, tienen posturas, parece que han nacido sabiendo, ¿no? Está en los genes. Sí, sí. Vuestro padre también me da la impresión, vista su trayectoria, un hombre culto, estudioso de la historia, alguien que leía a Baroja, a Unamuno, es un rara avis dentro de un colectivo que, como decía en la introducción, el estereotipo ha sido casi todo lo contrario, ¿no? Paco Berrondo, Arriola, eran la contraparte de otras figuras que se han quedado Sí, sí. en el imaginario, pero también había gente y muchos con un perfil honrados, humildes, trabajadores, en fin. Yo creo que la mayoría, ¿eh? La mayoría, y yo conocía a muchísimos, eran así, como dices, ¿no? Evidentemente siempre había dos o tres que en un cuadro, pues, hacían otro tipo realizaban otro tipo de tareas, ¿no? De diversiones específicas, ¿no? Yo sí, yo recuerdo que mi padre no tenía, por ejemplo, normalmente no criticaba a algunos pelotaris que eran conocidos por su vida alegre, ¿no? Y más bien ensalzaba a los compañeros de él y a los que no conocía, que estaban en los nuevos cuadros que llegaban al Frontón México, ¿no? Y yo sí creo, yo creo que no se ha podido contar, siempre hay las figuras
que por su mal comportamiento, ¿no? despuntan, como fue el caso de Guillermo, y hay una anécdota que vincula a mi padre con él, cuando el monarca, como lo decían, ¿no? En una baja de juego, eh, pues fue criticado y fue además objeto de la decisión de algunos pelotaris de mandarle una carta al, al dueño del frontón, a Moisés Cosío, para que lo echaran, ¿no? En razón de que se decía que recibía propinas para ganar los partidos. Y entonces esa carta circuló y se miró en una junta de todos los miembros del cuadro, y al final, cuando le pasaron a firmar a mi padre la carta, él dijo, bueno, aquí hay más de 2 o 3 o más que han hecho cosas peores o hacen cosas peores que Guillermo, por lo tanto yo no voy a firmar. Y la carta nunca llegó a Cosío. Es un poco eso, ¿no? De que, eh, perdón. Sí, vuestro padre, como hemos dicho antes, Guillermo era el único que obedecía. Incluso es cierto que parte del sueldo que recibía Guillermo lo gestionaba Salvador Arriola para entregarlo a Ondarroa, a su padre, a su familia. Efectivamente, sí, su padre era muy famoso en Ondarroa porque era el que hacía el traslado de las personas que iban de Ondarroa misma hacia la playa, ¿no? En una pequeña embarcación, y no tenía muchos recursos. Entonces, mi padre acordó con Guillermo el que en lugar de distraer ese dinero en algunas otras cosas, se lo diese a él para que él pudiera enviarlo a Ondarroa, ¿no? Y así se hizo durante algún tiempo. Salvador tuvo mucho juego. Miquel Gastañaga, nuestro estudioso de la historia Sí, Jayalay, dice que cuando las grandes figuras no estaban en su apogeo, ahí estaba Salvador Arriola. Por lo tanto, no es que solamente fuera un hombre culto e intelectual, sino también que jugó mucho la pelota. Y sí, además me llama la atención porque esa historia que hay con la muerte de Irigoyen, que nos la contarás cómo fue, Salvador Arriola jugaba en el medio, en el trío. así es, Yo recuerdo, en nuestra época de Barcelona, sobre todo, que se jugaba a menudo parejas contra tríos, y el que jugaba en el medio era la pieza eje del trío, ¿no? No podía jugar cualquiera, tenías que tener unas dotes importantes para desenvolverte bien en ese terreno. Y me llama la atención de que eh, Arriola estaba en la mitad, Maguregui detrás, y delante no recuerdo ahora, Arruti, Arruti contra nada más y nada menos que Irigoyen, el Califa, y Paco Berrondo, que así otro es, zaguero también, que así es. según Eladio Secades y demás cronistas, tuvo tanto juego como Guillermo, a pesar de que no ha tenido esa repercusión. ¿Cómo fue lo de Irigoyen? Sí, eso fue un 10 de mayo de 1935 en el Frontón México. El Frontón México estaba a reventar porque era el Día de las Madres, en México es el 10 de mayo, y el mejor pelotari que había en el momento, el mejor delantero era sin duda Joaquín Irigoyen. Y el partido, como bien decías, el que jugaba en medio, no me lo decía mi padre, me lo decían personas como tú, ¿no? De que había que saber jugar para jugar en medio. Y entonces, en el tanto 19, mi padre reboteó hacia, digamos, hacia el ancho. Y Joaquín Irigoyen corrió hacia la pelota, la alcanzó en un brinco importante, y al caer se quedó ahí, ¿no? Había un doctor que era un político muy importante, era el subsecretario de Salud en el gobierno en esa época, gran aficionado a la pelota, que le dijo a mi padre, Salvador, porque mi padre se acercó enseguida a ver a Joaquín y le dijo,
Joaquín está muerto. Y entonces mi padre obviamente se afectó muchísimo. Me contaba que uno de los entierros más impresionantes que hubo en la Ciudad de México en esos años fue el entierro de Joaquín Irigoyen. Porque así como los aficionados a la pelota se volcaron en ese momento, los aficionados a la ópera se volcaron igualmente, porque Irigoyen era tenor, y era un tenor muy reconocido, y cantaba en nada menos que en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando mi padre me llevaba a ver a algún amigo que hubiese fallecido en el Panteón Francés, donde está Irigoyen. Ahí hay una escultura de él con el pecho abierto, ¿no? Que es impresionante. Y siempre iba ahí a recordar a su amigo. Él dejó de jugar 6 meses por el impacto que tuvo. Y se fue a Caracas, ¿no? No jugó, fue un poco a desprenderse de todo. Y fueron los momentos en los que el dictador Gómez en Venezuela, ¿no? Fue ya pues prácticamente tirado del gobierno. Y en ese momento mi padre vio cómo incendiaron el frontón de Caracas, ¿no? En 1935, que fue igualmente un frontón muy importante. Irigoyen compaginaba los partidos de pelota con actuaciones Así es, como tenor. así es. O sea, era profesional del canto también. No te podría decir si era, seguramente le pagaban, seguramente sí. Esa es una historia, como tú bien dices, a veces de algunos, pero como lo es el caso de la última entrevista con el Potrito, ¿no? Son momentos para filmar una película, ¿no? Mm. Y luego hay otro personaje que alude tu padre a menudo y tuvo mucho trato, que fue Nicasio Rincón Navarrete, Hombre, uno de los más grandes que ha habido en la zaga, con la cesta curvada, nacido bastante antes. Navarrete nace en 1883, o sea que era bastante mayor que vuestro padre y claro, que Guillermo. Guillermo era 3 años más joven que Salvador. Y así es, sin embargo, Guillermo también en su biografía habla de Navarrete con muchísimo cariño. claro, Llegaron a jugar juntos sí, y, sí, y cuenta cómo soltó un revesazo impresionante Guillermo, una, una línea de esas que va a ras de suelo casi a chula, y Navarrete, sin despeinarse, como se dice, devolvió la chula con la derecha, y el público no daba crédito y no reaccionó hasta un rato después, porque aquello era increíble. O sea, claro, la clase que tenía el hombre, a pesar sí, que ya calculo que tendría unos 50 años. sería así. Pero lo tacha también hombre elegante, hombre honrado a Navarrete. ¿Vuestro padre qué decía de él? Era la mejor persona que había conocido en su vida. Así se expresaba de Navarrete. La mejor persona que conocí en mi vida. Navarrete, yo tengo una anécdota inicial, voy a hablar un poquito más de él. Yo jugué algunos partidos de amateur en un frontón, el frontón Inclán, de la familia Inclán, ¿no? En México, y había un señor que era el intendente, que había sido recoge pelotas en el frontón de Tampico. Tampico fue una ciudad muy importante en México en los inicios del siglo XX y fines del XIX. Y había un frontón, ahí jugaban las estrellas que jugaban en La Habana, ¿no? Él no era lejos de La Habana. Y me decía él que como recoge pelotas, veía a Nicasio hablar con algunos y decirles, bueno, pues le voy a dar a la chapa de arriba. Y tiraba las pelotas que quería y le daba a la chapa. Este, bien, volviendo ya en la relación con mi padre jugó con él tanto en Barcelona como en La Habana. Eh, Siempre mi padre me contaba que le decía, no, esa postura no, tienes que meter más el cuerpo, la muñeca, etcétera, Salvador. No rebotes así, rebote asado. Y si eso se lo decía jugando el partido, ¿no? Y luego le decía, jugando el partido, acompáñame.
que tenía ahí detrás en el rebote una pequeña caja donde estaban las bebidas, ¿no? Los refrescos o las aguas, y ahí tenía una botella de coñac. Y le servía unas copitas de coñac a mi papá. Le decía, anda, Salvador, tómate una copita de coñac. Y él se servía el resto, ¿no? Cuando ya él era mayor, porque él tuvo una vida muy desgraciada, ¿no? Fue trabajó de portero en el Frontón México y tuvo momentos muy difíciles. Él se va al asilo del Hospital Español en México. Y entonces mi papá, que era su seguidor principal, ¿no? Lo visitaba regularmente y le llevaba unos cigarros, porque él fumaba cigarros sin filtro, ¿no? Y le llevaba una botella de coñac. Y cuando él llegaba al ancianato, se escondía de las monjas, ¿no? Mi padre, para poder entrar al cuarto sin que nadie lo viera. Y ahí, debajo del colchón, le ponía los cigarros y la botella de coñac. Cuando fallece, mi padre obviamente estaba ahí y la superiora, ¿no? Le dijo, don Salvador, con que usted era el que le traía los cigarros y la botella de coñac. Pues le agradezco mucho. Navarrete murió muy feliz, gracias a ustedes, ¿no? Esa es una anécdota que traigo de siempre. Luego, Salvador le ayudó también a algún pilotaje que pasó por malos momentos, ¿no? Que estuvo Sí, preso también, ¿no? sí. Yo estaba, me gustaba mucho el béisbol, yo estaba de pinta, me había ido sin ir a la escuela al béisbol, y, y en el periódico de la tarde aparecía una fotografía de un pelotario amigo de mi padre, acusado de narcotráfico. Ahí era una banda que comandaba un francés y estaba implicado uno de los grandes caballistas y medalla de oro en las Olimpiadas de Londres, el general Mariles, ¿no? Y entre otros estaba este señor Pelotari, que era de la zona de Marquina, ¿no? No era de Marquina, Marquina era cerca de Marquina, no me acuerdo en qué lugar. Y él había sido un pelotario no exitoso y se había dedicado un poco a eso, ¿no? A servir de digamos, de apoyo a todo este ejercicio nefasto, ¿no? Y entonces lo ubicaron, lo llevaron a Lecumberri, que tiene un nombre tan vasco como como el pueblo de Navarra, ¿no? Porque fueron muchos vascos navarros al final del siglo XIX. Le decían el Palacio Negro de lo lúgubre que era eso, ¿no? Y mi padre iba más o menos cada mes a ver a su amigo y le llevaba lo básico, ¿no? Y entonces él fue insistiendo en que lo que había hecho él no era tan grave como lo que habían hecho los jefes de la banda, ¿no? Entonces le fueron dando algunas opciones de baja de pena, ¿no? Y en algún momento lograron, mi padre y otros, ¿no? Un abogado, que pudiera salir los fines de semana. Bueno, pues en un fin de semana que salió, mi padre había arreglado todo para que pudiera escapar por Veracruz, tomar un barco, llegar a Bilbao e irse a Marquina y a la zona a vivir ahí sus últimos días, ¿no? Entonces, yo eso lo guardo siempre como también como un gran antecedente, ¿no? Sí. ¿Y qué decía sobre Guillermo? ¿Qué decía? ¿Qué te contaba? El güey, como le decía el güey, y le decía, lo regañaba cada vez que yo veía que cuando lo encontraba, ¿no? Hubo otro famoso pelotario de la época que era el socio de Guillermo, que era Carlos Berch Izaguirre, pelotario mexicano, ¿no? El loco El Izaguirre. famoso Loco. Los papás del Loco le encargaron a mi padre que lo llevara a España, ¿no? Entonces se fueron, mi padre lo llevó a Veracruz y se embarcaron en Veracruz. Y pues no sé, como a las 10 horas mi padre no lo encontraba en el barco, ¿no? Finalmente fue a la zona de las calderas y estaba ahí jugando a las cartas y apostando con los marineros. El famoso Loco. Bueno, el Loco y el güey
y echaron a andar un bar cerca de mi casa, en la calle Sullivan, y se lo bebieron en 4 meses, ellos y sus amigos, ¿no? Tuvieron que cerrar. Pero de Guillermo siempre decía, no tiene remedio, así decía, ¿no? No tiene remedio. Este, lo quería mucho, mucho, mucho. Sí. Y luego están los Tarzán y Barlucea, gente que también muy cercana, ¿no? Sí, bueno, Tarzán con mi padre fueron una pareja que dio mucho que decir en los años 40 en el Frontón México, ¿no? Y otro gran amigo de la época, de siempre, fue Pistón, ¿no? Pistón fue desde Madrid, cuando Pistón tenía 9 años, mi padre ya tenía 13, ¿no? El niño del cuadro, y fue un gran personaje. Mi padre tenía la costumbre de llamar muchas veces cuando venían pelotaris de fuera por unos cuantos días, los invitaba a la casa. Mi casa no era muy grande, era un apartamento de menos de 200 metros. Y ahí fueron muchas veces Pistón y su mujer, el canguro Hermo y su mujer, ¿no? Fermín Muguerza y su mujer, y aparecía de repente a comer Chucho Larrañaga, ¿no? Y otros más, Echeverría, Urcola, ¿no? Entonces, sí, con Ibarlucea tuvo tiempos magníficos de compañero, ¿no? Sí. Y luego con Paco Berrondo tuvo relación también. Sí, él lo quería bien, se llevaban bien, lo respetaba mucho, incluso yo recuerdo perfectamente el día que murió Paco Berrón. Mi padre entró al apartamento con una cara de tristeza enorme, enorme. Y fue una coincidencia muy, muy, muy dramática, porque Paco Berrondo murió en un banco, en el Banco de Comercio, en la ciudad, en el centro de la capital. Y Mabardi, que era su socio, ¿no? Y de ahí el MAVE, que fue la famosa empresa que echaron a andar de electrodomésticos y que sigue siendo un éxito, ¿no? Murió también en un banco a los pocos meses, ¿no? Pero sí, Berrondo fue, bueno, yo conocí también a su primo, a Luis Berrondo, ¿no? Con quien no tuvo mi padre mucha amistad, pero sí con Paco Berrondo, por supuesto. Sí, sí. Se retira el año 50 y Cossío le ofrece la intendencia. Sí, Sin embargo, lo rechaza, ¿eh? sí, no, no, él no quería, no le gustaba el contemporizar con unos y con otros, ¿no? Prefería ser amigo de los amigos fuera del frontón. Y Ecenarro fue, pues, él recomendó a Ecenarro para que fuera el intendente. Ese Ecenarro de Marquina, compañero de él de Miami, ¿no? Y que tiene anécdotas extraordinarias, como la vez que perdiendo un partido en México, ¿no? Agarró tal coraje, ¿no? Que entró al baño, ¿no? De los pelotaris y arrancó con la mano izquierda todo el bidet y todo lo que había ahí. Y hubo El que, una, sí, el que luego sería intendente. sí, sí, y hubo una inundación terrible. Tuvieron que llamar a unos bomberos que estaban cerca del frontón. Oh, Ese era el escenario. Sí, sí. curioso, ¿eh? Y luego estuvo de corredor, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué contaba Bien. él? Como corredor de apuestas, bien. Y bueno, ahí él le perdonaba a mucha gente. Yo recuerdo una vez en la madrugada al típico hijo de un millonario, ¿no? Que llegó a tocar la puerta y mi madre salió, entonces salió mi padre también, entonces a gritos decía, Salvador, ya me voy, porque era un hombre que tenía muchas deudas y tenía un Ford Thunderbird convertible. Hablo del año 58, 9, ¿no? Una maravilla de coche. Y le dijo, aquí están las llaves de mi coche, Salvador, quédate con mi coche. Nada, nada, vete. Bueno, sí, 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 Mm. Salvador Arriola y Larraga, sí, sí. Luego se retira él y él sigue con sus estudios, su lectura. Es claro, un insaciable de la cultura, ¿no? pues era. Sí, sí, Mm. sí, ya te digo, y él me transmitió mensajes como de, bueno, pues hay que, desde, obviamente, los balleneros, Terranova, Elcano, Urdaneta, que era su principal referencia, ¿no? Que fue un hombre extraordinario, ¿no? Es un hombre extraordinario. Pues, aquí se habla de la globalización todos los días, pero la globalización la hizo Urdaneta.
cuando logró el retorno Torno. a tierras mexicanas desde Filipinas, ¿no? Ahí empezó el comercio serio, ¿no? Entre Sevilla, Veracruz, Acapulco, Manila, Shanghái, Cantón, etcétera, ¿no? Y ahí apareció la plata. Y hay una historia que yo cuento en el libro que nadie tampoco sabe mucho, ¿no? La plata apareció como un regalo a los españoles, ¿no? Gracias a que en el Potosí, ¿no? Que era Bolivia, que es Bolivia y Perú, ¿no? Apareció digamos, una veta extraordinaria de plata, ¿no? Y con esa plata, eh, España la vendía o la llevaba en el galeón de Manila hasta Shanghái. Y eso permitió que el imperio Ming se sostuviera durante varios años, ¿no? Y los que eran dueños de esa plata eran los vascos. Increíble. Incluso hubo una guerra en esa zona, la guerra de la Vicuña, entre vascos contra valencianos, madrileños o castellanos, catalanes, etcétera, etcétera, a poder hacer esa riqueza, ¿no? Y los hijos de vascos en México descubrieron otras vetas maravillosas, Oñate y compañía, ¿no? O sea, todo tenía que ver con todo. Sí, perdón. Sí. Salvador Arriola, al año 26 se abre el Miami High Alai y 90 años después, un nieto de Salvador, Miquel, es también el artífice de que se reabra el frontón México. Curioso. Efectivamente, efectivamente, yo me siento muy, muy contento porque mis dos hijos, Iker fue pelotario y jugó 36 partidos, perdió 18 y ganó 18. No está mal, que no está nada mal. No. Además, él ha escrito cosas sobre su abuelo en las que yo me he basado, por supuesto. Y es un extraordinario y gran abogado, ¿no? Y que dirige desde aquí de Madrid la presencia europea de uno yo diría que el más importante despacho mexicano de abogados, ¿no? Y Miquel, bueno, pues hizo una carrera profesional extraordinaria. En este momento él es el presidente, es el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol, es el mandamás del fútbol mexicano. Pero entre otras cosas, él jugó mucho a la pelota también de amateur, compitió en mundiales y en panamericanos, y se entusiasmó tanto que decidió en algún momento iniciar gestiones para abrir el frontón, reabrir el frontón, que estuvo cerrado muchos años, ¿no? Con una huelga eh, pues, que causó muchos males, ¿no? Y logró, después de varios años, negociar con el gobierno de la ciudad, negociar con los dueños del frontón, con el sindicato, la apertura del frontón en 2017, ¿no? Ese es, como tú decías, un vínculo muy curioso, ¿no? Es curioso, sí, sí. Sí, sí, El legado, ¿no? Casi recoge el guante sí, y sí, él le da ese enfoque. sí, sí. Desgraciadamente, la Plaza México, que fue una de las grandes, uno de los mejores lugares, frontones para las figuras, no ha cuajado más, se ha quedado en la nada casi. Sí, te confieso, Miquel ya se ha alejado de eso, por cierto, y yo no sé si las empresas, yo creo que las empresas deberán estar hablando regularmente con los dueños, porque el frontón quedó también para ser utilizado en espectáculos diversos, ¿no? Entonces ahí hay de todo, desde cantantes hasta probablemente luchas, peleas de box, etcétera, ¿no? Entonces no sé realmente qué es lo que sucede, que no se repite esta apertura, ¿no? Salvador, ¿te hace ilusión que el Día de la Diáspora de este año sea en Marquina Chemain? Mm. A ti, que has dedicado tantas horas a escribir este libro, que lo pongo aquí en la pantalla entre robles y ahuehuetes, que no se puede conseguir en las librerías. Creo que es una verdadera joya. Como hijo de marquinés, ¿qué sientes? Bueno, pues me siento muy, muy, muy entusiasmado, contento, y además creo que fue una decisión magnífica la de hacer que la diáspora de este año se realice en Marquina Gemén, ¿no?
es un reconocimiento a lo que Marquina ha sido para la pelota, ¿no? A lo que ha sido la Universidad de la Pelota, a lo que ha sido Marquina en términos de lo que ha reunido de pelotaris de otros lados de Euskadi, ¿no? Y de fuera de Euskadi incluso, ¿no? Y de haber hecho posible esa maravilla que fue la de que en esos años de los 30, 40, antes de esas épocas, el frontón estaba en todas partes del mundo, estaba salvo en Australia, en todos los continentes. Maravilloso, ¿no? Y pues una prueba clara fue lo que hemos hablado de la Florida, ¿no? Y de Estados Unidos. Eh, yo creo que hay que ir más allá que el homenaje que habrá el día 8, ¿no? Hay que reconocer el hecho de que en el 26 son 100 años de la semilla principal que se estableció en la Florida y en Estados Unidos. Yo quiero decir lo siguiente, es decir, el Endacár este año ha estado en Estados Unidos 2 veces. La primera estuvo en Nueva York, en temas de negocios, ¿no? Con empresarios. La última fue hace poco en Boise, en Idaho, donde se reunió con pues, una de las diásporas más relucientes y más reconocidas, ¿no? Yo creo que debería, es una propuesta, el Endacari ir el año que viene en algún momento a Florida, ¿no? A Miami, a transmitir ese mensaje de que ese deporte vasco, ¿no? Era en esa época, hace 100 años, el deporte profesional que más se jugaba probablemente a la par de los estados, del béisbol en Estados Unidos, ¿no? Es lo cual es increíble. Entonces, y eso trajo cascadas de recursos para todo el mundo, ¿no? Para los pelotaris, no, sin duda, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí hay que marcar una época hacia el futuro, ¿no? De lo que debería de ser el deporte vasco. Yo no me quiero detener más, me quiero detener aquí en lo de la diáspora, porque creo que el 8 de septiembre sí debería de ser un momento para reconocer a una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma, ¿no? A la historia de la cesta punta. Y me refiero a Miguel Ángel Bilbao Arechavaleta, ¿no? Yo creo que en oportunidad de la reunión del 8 de septiembre se le debe hacer un reconocimiento, un homenaje especial a este historiador maravilloso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Salvador, porque lo he dicho varias veces y en la mínima ocasión lo vuelvo a repetir. Gracias a él, muchos, yo al menos, he tomado conciencia del pasado, del legado que nos dejaron gente como vuestro padre. Lo demás, lo que dice Turrillas, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué vamos a contar nuestras historias? ¿A quién le interesa? Pues sí, hay gente que nos interesa. Claro, Y gracias a Miguel Ángel, este tocho que lo tengo aquí, que es mi libro de consulta a menudo, y no me canso de pasar las hojas, de ver los nombres, las historias que habrá dentro de cada uno y decirle y pensar, qué pena si yo le conocía a este y no le pude entrevistar o no le pude preguntar sí, qué era aquello de jugar en Hialeah, qué era aquello de debutar en el Biscayne o en el Hialeah de La Habana. Miguel Ángel ha tenido esa capacidad de claro, aunar, de juntar, y esa memoria, esa palabra tan manida, ¿no? Memoria histórica, pues la ha hecho realidad. Yo estoy de acuerdo. Que no sé el enfoque que le van a dar, pero sí, sí al menos una mención así especial es, a así gente es. que se ha preocupado de que no haya quedado en el olvido total. Estarás Sí, ahí en Marquina, Salvador. sí, estaremos ahí con Iker, mi hijo. Mm. Ahí estaremos con mucho gusto. Si Yo tienes quería otro, aprovechar tal vez para decir yo voy a contar una anécdota más que, si me permites, este, que me sucedió a mí, ¿no? Y es que yo en el año 75 trabajaba en la Secretaría o Ministerio de Industria y Comercio de México.
y yo me encargaba de los asuntos internacionales. Y fuimos convocados como México a una reunión en Argelia. Argelia en ese momento era el país más importante en términos políticos a nivel de los, digamos, de los actores que negociaban con el mundo occidental, sobre todo después del embargo petrolero del 74, ¿no? Y adicionalmente, como presidentes de la OPEP en esa época. Y tuvieron que ver en acabar o evitar el secuestro definitivo de los famosos ministros del petróleo en esos años, ¿no? Entonces, yo asistí a esa reunión, que era una reunión sobre temas industriales internacionales, y se realizó en un centro de convenciones nuevo que había construido el gobierno argelino, en las afueras de Argel, en un centro vacacional nuevo, y la sesión inaugural se llevó a cabo en el centro de convenciones, también nuevo, y la sesión inaugural estuvo a cargo del principal líder de la época, que era Boumediene, ¿no? Wari Boumediene, que usaba unas ropas así estrafalarias que se movía en el estrado de manera especial, ¿no? Y la delegación mexicana estaba cerca de ese, no muy cerca del estrado, que tampoco muy lejos, ¿no? Y ahí estaban el embajador de México en Austria, porque en Viena está la sede del organismo, de la UNUDI, estaba el subsecretario de Industrias, y estaba el embajador de México en Argelia. Y yo estaba centrado atrás de ellos. Y Boumediene inicia su discurso, pues no sé, como a los 5 minutos se voltea el embajador de México en Argelia y me dice, oye, ¿tú eres algo de Salvador Arriola? Le digo, sí, 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 claro. Del profesor, me dice, yo soy su hijo. Bueno, no acaba de decirle eso cuando se da la vuelta y se viene hacia mí, a la fila donde yo estaba atrás, ¿no? Y emocionado me empieza a decir, no es posible que tú seas el hijo de Salvador, etcétera, etcétera. Y me dice, en un momento me dice, ¿tú sabes cómo reboteaba tu papá? Verídico, ¿eh? Él de traje, ¿eh? Y Boumediene hablando. El líder habla. El líder era un dictador completo, ¿no? Entonces, agarró así, con las dos manos, hizo así y se tiró a la silla de al lado, ¿no? Reboteando como reboteaba Salvador Arriola. Ese era Ernesto Madero, que era de la misma familia de Francisco I. Madero, que fue pues el principal líder de la Revolución Mexicana. Sí, es una Ahora, belleza. sí, has tenido muchas anécdotas de este tipo en tu condición de diplomático y Sí, 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 como sí, sí. de Tuve vasco. una fabulosa, en Uruguay. En Uruguay tiene una costa muy hermosa que va desde lo que es Montevideo misma, pasando por Punta del Este, hasta llegar a la frontera con Brasil. Y allá hay pues una formación geográfica que le llaman la Punta del Diablo, y allá hay un fuerte militar ya de muchos años. Y más adelante habíamos encontrado, mi esposa y yo, un hotel para pasar unos días. Y ese era un hotel de un vasco, ¿no? Y llegamos ahí, pues, nos presentamos y yo de repente vi unas pelotas ahí que estaban en la recepción, ¿no? Y entonces pregunté por el dueño y me salió y me dijo que sí, que él era pelotario de mano y que había jugado bastante bien, etc. Entonces yo le dije, bueno, pues yo jugué a cesta, ¿no? Me dice, pues yo lo desafío a usted, me dijo. ¿No? Entonces quedamos, Como antiguamente, ¿no? Que sí, sí, igual, igual. uno usaba un guante, el adversario una pala o bien la Exacto, mano.
Es curioso, ¿eh? Exacto. Tenía Y- la misma mentalidad el hombre, ¿no? Le Igual, daba igual. Y igual. entonces lo que hicimos fue, nos citamos en 20, 15 días, ¿no? Para yo volver con mi cesta. Y fuimos a ese fuerte militar donde había un paredón, ¿no? Mm. Y ahí, ese fue nuestro frontis, y ahí jugamos un partido, en donde, bueno, pues el pobre no corría todo el tiempo, ¿no? Y me invitó a una buena comida ese día, y con eso cerramos el capítulo. Fue muy bonito. Ajá. Siempre que has podido, has ejercido de embajador también de lo que es la cultura vasca y de la pelota. Sí, 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 por supuesto. En Sao Paulo ya llegué a jugar algunos partidos también con unas cestas que hay que me prestaban, pero, pero lo que sí hice fue que el frontón de Colonia, que te decía, que era un circuito eh, maravilloso, que era muy, muy famoso, porque por ahí pasaban todos los argentinos y pasan de vacaciones cuando van al Uruguay, y el frontón es muy bonito. Yo envié al gobierno vasco el diseño de lo que, bueno, los planos del frontón para que pudieran hacer algo, ¿no? Y no hubo la posibilidad de avanzar, ¿no? Lo que sí hice como un homenaje a mi padre, y aquí quiero que me des permiso de unos minutos, fue que mi padre iba en México a un doctor que era el mismo doctor de Pepita en Bill, Mm. ¿no? Y hablaban en euskera ya antes de entrar ahí en el lobby, ¿no? Y entonces mi padre siempre me platicaba del famoso Orfeón Donostiarra, ¿no? De lo importante que era, etcétera, ¿no? Y entonces se dio una circunstancia muy, muy curiosa, porque yo empecé a averiguar cuándo había nacido el Orfeón Donostiarra, y fue en 1897. Y resulta que mi concuño, que fue un gran compositor de música mexicana, era el director del mejor mariachi del mundo que había, que era, y es el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En cualquier casa en Euskal Herria se cantan las rancheras, ¿no? Eso es Sí, serio. sí, sí, sí. Oh, y tengo muchas anécdotas porque esa es otra, ¿eh? Tal vez, perdona que te interrumpa, No, Salvador, no, tal vez por la presencia de los pelotáis en México, sí, claro, al final le traes costumbres. Y recuerdo en Florida cuando llegué, la música que escuchábamos era la música de los mariachis, claro, era música mexicana. sí, sí, Y es más, luego al cabo de los años, el año 83 que jugué en el norte, en Bridgeport, en Connecticut, viví con dos de Marquina y uno de Ondarroa. Y los dos de Marquina eran los hermanos Calzacorta, que uno de ellos, no, los dos jugaron en México, pero uno de ellos, Julián, al que le pusieron de apodo el caballo, tuvo mucho, mucho juego. Fue gran figura de la era otro pelota. caballo diferente ¿cómo se llamaba aquel que fue magnífico, hombre? El caballo, el Orsa. El Orza, el Orza. Ah, Ese, el Orza, que gran, esos son Calzacorta, el Orza de apellido. gran pelotero, y gran. Bueno, pues vivíamos en la misma casa y desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, te puedes imaginar todo el santo día con los mariachis. Qué Y belleza. el mayor de ellos, Juan José, falleció hace unos meses y estuvimos en el entierro, vivía en Bilbao y su mujer, su pareja, le dedicó una despedida súper emotiva y en uno de los lados de la iglesia estaba un mariachi. Oh, qué Y te bello, puedes imaginar qué los bello. mariachis a todo meter, Y estaba el caballo cantando. ahí. No, el caballo vive en Miami, vive. Ya, No, ya. no, no estaba en la iglesia, pero fue un momento muy emotivo. Y decía este Juan José, el mayor de los hermanos, pocos habrá en el mundo que entiendan de música mexicana como yo. Qué Había jugado en bonito, México también. qué bonito, qué bonito. Perdona que te haya No, no, no. Te decía, interrumpido. La madre, Pepita Emil, fue la madre de Plácido Domingo, sí, sí, Gregante, sí, no, sí, es sí, así. claro, claro. Sí, Nacida en Guetaria. cómo no, claro, Mm. claro. Mi papá hablaba mucho con ella, y hablaba mucho de Guetaria, sí. Y entonces, mi concuño, el director del mariachi, que ha compuesto canciones maravillosas,
La Negra, por ejemplo, que fue tan, bueno, es el himno, segundo himno nacional de México. Yo hablé con él de cuándo había nacido el mariachi, y el mariachi nació en 1897, el mismo año. Entonces dije, bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar, mi esposa y yo, fuimos a ver al presidente del Orfeón en Donosti, al director del Orfeón, a todo el mundo, ¿no? Y concertamos ya finalmente un encuentro para que se presentara en el Cursal. Y se presentó el mariachi en el Cursal junto con el Orfeón, los dos. Fue un lleno excepcional, increíble. Y entonces habíamos decidido que el mariachi cantara algunas canciones en euskera, ¿no? Y obviamente el Orfeón algunas mexicanas. Y al final, yo un poco como homenaje a Salvador Arriola, les dije, canten en la aguja UNAC. Y yo estaba al lado del alcalde, Goya, que sigue siendo el mismo, ¿no? Y, ¿verdad? Todo el mundo de pie estaba llorando. ¿Hay algún audio de esa, Sí, sí, de ese claro, claro, evento? claro. Sí, Yo te lo mando, sí, sí. sí. ¿Está en YouTube o así? Mira, ya me metiste en líos porque no tengo idea, Ah, pero, pero yo te lo mando. sí. Sí, 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 sí. Sí. Pues, con mucho gusto. Entonces, y después, muchos años atrás, eh, como mi padre era del Athletic, ¿no? Gran aficionado. Él vio, inclusive en Barcelona, bueno, no lo vio, pero al poco tiempo de salir mi padre de Barcelona, el Barcelona recibió la peor paliza de su vida en el fútbol, que fueron 12-1 en 1931 contra el Athletic de Bilbao. Mi padre se sabía la delantera como nadie, ¿no? Bien. Y al mismo tiempo, otro futbolista sensacional, creo que lo hemos platicado, Ricardo Zamora, ensayaba en el Frontón Sí. Novedades con mi papá y otros pelotaris, ¿no? Yo recuerdo cuando jugué en Barcelona, iba casi todos los días al frontón, Ricardo Zamora. Para acceder al frontón, a la cancha, había que ir un elevador. Estaba en un tercer piso, está todavía la cancha del principal palacio. Y recuerdo todavía la imagen de Ricardo Zamora con sus gafas oscuras, tenía una altura imponente, serio, serio. Y claro, decía, este fue un famoso portero, decían, Ricardo Sí, Zamora. sí, sí. Y posteriormente he visto que eso, incluso jugó campeonatos de España de aficionados, el tal, el tal Zamora. Sí, claro que sí. Mi papá decía que hubiera sido un pelotari muy bueno. Estando en México, la selección de Euskadi, después de la guerra civil, ¿no? Jugó algunos partidos. ¿Tenéis constancia o de...? Yo tengo más que constancia y después sigo con el Athletic, pero qué bueno que tocas el tema. Yo tuve la enorme suerte de conocer en el Centro Vasco a varios de ellos. Conocí a Blasco, que era el portero, conocí a Serafina Edo, conocí a Marquitos, a Barco. Yo Lángara posiblemente, Isidoro no, Gómez. a eso iba, a eso iba. Y lamentablemente a Zubieta no lo conocí, que fue extraordinario porque se fue a jugar a Argentina, al San Lorenzo, ¿no? Y algunos otros más que conocí. Ha habido 3 equipos que han ido a México que han sido los mejores. La selección vasca por los años iniciales, ¿no? El Santos de Pelé, y me quedo ahí, pensando quién más, no te podría decir el tercero. Ha habido muchos, ¿no? Pero esos dos, por lo menos, sí. Yo conocí a Isidro Lángara en el Frontón México, ¿no? Mi papá me lo presentaba, yo lo saludaba ya regularmente, y yo lo vi jugar a los 40 y un poquito más en la Ciudad de los Deportes, en un homenaje que le hicieron a un famoso boxeador mexicano, al Ratón Macías, ¿no? Meter un gol de media tijera de unos 10 metros fuera del área. Y tendría, sí, casi 51, 2 años, ¿no? Y yo tengo la suerte de conocer a algunos, al presidente del actual Oviedo, del equipo de fútbol de primera división ya, ¿no? Y yo le digo, es que un homenaje a Lángara urge,
Urge. Fue el principal goleador de la selección española. Fue el fue el líder goleador, campeón goleador en Argentina, campeón goleador en España y campeón goleador en México. Entonces yo creo que no hay ninguna duda. Y además es de Andoain. Es de Andoain, donde yo nací, Yo Salvador. sé, Sí, yo sé. Eso te lo tenía yo ahí guardado. sí, 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 sí. Bien. Salvador, ¿cómo nos ves desde Madrid al País Vasco? ¿Qué impresión tienes? Bueno, déjame cerrarte con Sí, el Athletic, ¿no? sí, claro, por Entonces, supuesto. en el 2006, yo estando en Sao Paulo, el dueño del Guadalajara, de equipo de México, las Chivas, él era empresario y tienen una empresa muy grande. Y yo pedí una cita, me entrevisté con él y ahí le planteé una idea vieja que mi padre me había encausado, que era que los dos equipos del mismo uniforme, con la misma filosofía, deberían de jugar algún partido. Hice yo gestiones, me dijo, adelante. Yo hice gestiones a la luz de eso con la gente del Bilbao en ese 2006. Estuvieron de acuerdo, salió una nota de prensa, pero finalmente no hubo fechas, no se pudo. Hace unos cuantos años, 4 años, se lo conté a Miquel hizo la gestión en Guadalajara y yo hice la gestión en Bilbao y se jugó el torneo Guernica entre el Bilbao y las Chivas, en Bilbao y en Guadalajara. Y fue Qué un bien. homenaje, claro, a mi padre, ¿no? Sí. Sí, me decías de qué. ¿Cómo nos ves a los vascos desde Madrid, desde tu perspectiva y tu trayectoria y tu conocimiento? Yo singularizo siempre al pueblo vasco no por los antecedentes propios, ¿no? Sino porque ha sabido avanzar, ¿no? Ha sabido resurgir y tiene las mejores calificaciones si se comparan con otros sitios cercanos de España y de fuera de España, ¿no? Y yo creo que eso hay que conservarlo, ¿no? El tema de la innovación, el tema del desarrollo científico, ¿no? La promoción de las inversiones vascas en el exterior, el no tenerle miedo a vincularse a terceros para hacer negocios de fondo, ¿no? Y sobre todo el ir poco a poco mejorando eh, sus activos culturales, ¿no? Cada vez se nota más y cada vez hay más acciones y actividades, ¿no? A pesar de las diferencias ideológicas y políticas que pueda haber al interior, ¿no? Yo creo que eso va calando, ¿no? Y la actual situación que vimos a nivel de macropolítica, a nivel internacional, la irrupción de Trump, ¿cómo lo ves? La política arancelaria. Yo estuve muy vinculado a ese asunto antes de trabajar. Bueno, cuando trabajaba en una industria de comercio, yo fui jefe de negociaciones de comerciales de México en el GATT, en la vieja OMC, ¿no? Y siempre en el fondo era proteccionista, porque la economía mexicana, pues, necesitaba un impulso industrial que no fuera a través de la apertura total, ¿no? Y entonces me involucré en estudios y análisis que hicieron que México no entrara al GATT en esa época. Y mi principal fuente de contraste eran los americanos. Los americanos eran los eh, dueños de la Biblia, ¿no? Los que te dictaban las reglas de qué había que hacer para lograr el comercio libre, etcétera, ¿no? Eh, Después México entró al GATT, las cosas cambiaron, México se liberalizó y se convirtió en un gran exportador de manufacturas, etcétera, ¿no? Con, con grandes números en materia de relación comercial con Estados Unidos en favor de México, ¿no? Eh, y esto que está haciendo este señor es romper con todo, ¿no? Está rompiendo con las tesis fundamentales con los que se construyó eh, pues la economía mundial a partir de 1944, ¿no?
y está poco a poco haciendo que los Estados Unidos vayan perdiendo peso, ¿no? Lo vemos en el dólar, ¿no? Que lo vemos además en los avances de los oponentes en materia de microchips, en materia de, de materias primas raras que llaman ahora, y de la investigación del desarrollo. No es posible que este señor deseche el Acuerdo de París del clima, ¿no? Que no es posible que este señor sea socio de la matanza que se está dando y el genocidio clarísimo que hay en Jerusalén, perdón, en Gaza, ¿no? Ni de que provoque a los rusos para cerrar una negociación con Ucrania apoderándose de las tierras que ellos mismos invadieron. Y no se diga en la presión hacia Europa, es decir, yo me acuerdo muy bien cuando el grupo de los siete funcionaba, y el grupo de los siete eran pues cinco, cuatro europeos, Canadá, Estados Unidos y Japón, los que decidían lo que había que hacer, ¿no? Ese G7 se rompió, ya no existe, y al contrario, este señor se dedica a dispararle a Europa, ¿no? A presionar a Europa para que se defienda de las amenazas de fuera, rusas principalmente, sin mover un dedo, y eso sí presionarlos para que aumenten el gasto en la defensa, ¿no? Yo creo que es un personaje siniestro, lo digo claramente, que va a acabar con la economía norteamericana y con las bases del relacionamiento internacional. No hay mal que por bien no venga. Necesita Europa una sacudida para Sí, que aúne criterios, sí, actúe sí, como un totalmente, país y no to- cada uno totalmente. a su bola, como decimos coloquialmente. Sí, y lamentablemente lo estamos viendo casi diario, es decir, los países ya están actuando aisladamente, ¿no? Y no entiendes la forma en que trabaja y en que actúa la Comisión Europea, ¿no? Tendrá muchas cosas que hacer y decir, pero no tiene los apoyos suficientes, ¿no? Y los que no queremos están avanzando más que nunca, ¿no? Y México, Ah, Salvador, México mal, con problemas serios. un Eh, país rico, con mucha riqueza. sí, rico en todo, principalmente, no solamente en cuanto a su territorio, ¿no? Sino en cuanto a su cultura. Yo creo que si no hubiera habido la cultura mexicana que hay, ¿no? Estados Unidos hubiese llegado a Colombia hace algunos años. Sí, sí, verídico. Sí, sí. Es más, yo creo que en los próximos años la cultura mexicana les va a dar un gran susto, ¿no? Eso creo. Qué gusto hablar contigo, Salvador. Arriola Barrenechea, hijo del profesor. Gracias, gracias. ¿Cuál es Decir, el libro? Sí, perdona que te no, no, interrumpa. dime. ¿Cuál es el libro que más has regalado? ¿Qué más qué? ¿Más has regalado o recomendado? Un libro. Que yo haya leído Sí, que alguien, un libro referencial, ¿no? Que le digas a alguien, pues mira, este, o bien te regalo o te recomiendo que lo leas. ¿Te quedarías con uno, con varios libros? sí, con varios. He leído, me encanta la historia como a mi padre, entonces he hecho un repaso sobre la historia de Inglaterra, sobre la historia de la vida de Napoleón, de Churchill. Estoy leyendo ahora un libro maravilloso sobre Rusia, ¿no? La historia de Rusia. Leí uno extraordinario hace poco también de Bizancio, que fue una cultura desconocida, y otro más de Augusto. En fin, ando metido en varios espacios, pero principalmente los históricos, ¿no? La historia se repite. Sí, sí, oh, claro. Sí, si uno lee la historia de Rusia, bueno, pues Kiev eh, era todo que puede ser un lugar de mucha presencia antes de la formación de Rusia, ¿no? Y vinculada estrechamente a Bizancio, ¿no? Y después, bueno, pues después ya vinieron
las disputas y las pugnas, pero sí, eso viene desde el siglo IX. Sí. Si volvieras a nacer, Salvador, economista, pelotari, Pelotari no, porque no hubiera podido vencer lo que mi padre me decía, que era del montón, si hubiera sido. un bulto, ¿no? Como en el argot. Bulto, pero además del montón, ¿no? Y no, pelotari nunca hubiera podido ser. Me hubiera encantado, pero no. No, y economista, yo, yo, yo creo que más que economista, quizá ir con él a la historia, a la geografía y a la geopolítica. La diplomacia. ¿Eh? La diplomacia, digo, ¿no? El mundo de la No, diplomacia. yo caí en la diplomacia de milagro, ¿no? Porque yo estudié economía, después me especialicé en los temas estos comerciales del GATT, de la OMC, de los organismos de Naciones Unidas, etcétera, de organismos regionales. Y con esa experiencia, la Cancillería mexicana, el canciller de la época, me invitó a ser embajador en el Uruguay, porque además había un organismo comercial ahí que yo conocía. Y así fue que empecé a circular, ¿no? Y terminé en Brasil como embajador finalmente en el 2018. Pero siempre con América Latina. América Latina fue mi pasión, ¿no? Y sigue siendo. Lo mismo que África, ¿eh? África es un continente que me atrae mucho. ¿Para cuándo tus memorias? Yo creo unos 3 años. Unos 3 años. Sí, 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 sí. ¿Y serán, en qué áreas entrarás? Sí, voy por años. Entonces empiezo desde, es muy rápido el repaso sobre la infancia y la juventud y de la universidad. Ya entro en el 71, que fue mi primer trabajo, y voy en el 85. Entonces, lo que hago es, ¿qué hice en el 71? Entonces hago toda una remembranza y así voy haciéndolo por años, ¿no? Y ahorita estoy en el 85. Muy bien. Salvador, eskerrik asko. Eskerrik asko, sorry. ¿Quieres añadir alguna cosa? Bueno, deja ver qué tengo por aquí. ¿Alguna cosa que Sí. se me haya ido? Bueno, que Gregorio Padera fue quien me regaló mi primera cesta, ¿no? Y que adicionalmente, perdón, no, básicamente eso, de decir que fue mi proveedor de mi primera cesta y al propio tiempo también decir que la cesta de mi padre fue modelo durante muchos años. Izaguirre, que era el cestero en México, ¿no? Eh, tenía una cesta modelo de mi padre que era muy requerida y a mí me daba mucha alegría, sí, sí, sí. Muy bien. Este, Espero que hayas estado a gusto en esta entrevista. fascinado, Tendremos fascinado. tiempo seguramente en otra ocasión porque temas de sobra hay. Por supuesto que sí, ¿eh? Y lo de Estoy Miguel Ángel, deseando, creo que ojalá hagamos algo por eso. sí, ojalá. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia y me Sí. imagino que están encargados de Ah, confeccionar. una última cosa. Lo que va a ser esencial, además de lo del 8, será la ley que están señalando, se va a echar a andar el año que viene sobre la diáspora. Ahí La ley. están hablando de una ley Mm, para que ahí se incluyan los temas de la diáspora. Yo creo que ahí hay que seguir de cerca su evolución, ¿no? Bueno, pues seguiremos la estela. Sí, sí. Bueno, Caricasco, un abrazo y lo nos mismo. vemos en Agur. Marquina el 8 de septiembre. Para festejar a Lángara. Eso es. Agur. Agur. Agur.